Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video. Es cierto que este se ha ido un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, creo que y considero que ustedes lo van a poder ver el día de mañana sin ningún problema tampoco. Y por eso he decidido hacerlo a estas horas, ¿no? Porque, repito, por mucho que siento que se nos ha ido bastante la hora, creo que es un video que pueden ver en cualquier momento. No necesita pues esa inmediatez que probablemente este tipo de canales suelan tener. Y quiero que hablemos de algo muy interesante porque siempre se habla o se habla mucho en este canal de Iñaki Angulo, un tipo que genera mucha opinión, un tipo que genera mucha controversia, un tipo que genera mucha división en muchos sentidos entre el madridismo, que considera que es un hombre que da buenas cosas, y hay otros que consideran que es tóxico. Yo he considerado estar en el medio porque creo que hay cosas que son muy valiosas, pero hay cosas que son una puta mierda, y hay que decirlo así de claro, y él mismo lo sabrá. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Pero al final de este video vamos a ver algo sobre él que me pareció bastante significativo. Antes vamos a ver un poquito de humor y algo de ESPN que me pareció sencillamente maravilloso. Les voy a pedir una sola cosa, la misma de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video, así que arrancamos. Y bueno chicos, para empezar voy a empezar con este chico de aquí que hemos visto en otras oportunidades, un muchacho pues que se dedica a hacer como más humor que otra cosa, hablando del Madrid, y es cierto que habla más cosas que dan más risa que otra cosa. La verdad, la realidad es que es esa, y bueno, esta vez creo que no ha sido diferente. Creo que ha estado bastante interesante lo que ha comentado. Vamos a escucharle al respecto de Alonso y algunas cositas que pasan en el Real Madrid. Xabi Alonso es un socialista, encima vasco, o sea, nos va a traer al Real Madrid a EH Bildu, y no quiero, o sea, ya tenemos suficiente socialismo con Kylian Mbappé, el futbolista PSOE, Tchouaméni, el futbolista Podemos. No quiero más socialismo en el Real Madrid. O sea, Xabi Alonso es un tipo que es socialista confeso, tiene comportamientos socialistas, juega el fútbol del socialismo. Entonces, mira, no quiero un tipo que juega un fútbol socialista, es socialista, se declara a sí mismo como socialista, porque encima lo que digo, o sea, el Madrid ya tiene suficiente socialismo como para encima traer a un entrenador que potencia el socialismo. Que no quiero, tío, que no. O sea, ya tenemos un problema gordo con Kylian Mbappé, el futbolista PSOE, el ultrasocialista. No quiero un entrenador socialista. Punto y final. Y esto es mi tercer argumento, pero es que me parece suficientemente grande, ¿vale? Es que, mira chicos, aquí el video de la persona que lo publica dice algo muy interesante, y es que este hombre es un visionario y que poco se le hizo caso, o pocos pudimos verlo en su momento como él lo vio claro. Que ojo, esto no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que dice, porque yo considero que el socialismo pues destruye absolutamente todo. Y si no, vénganse para estos lados de Sudamérica, vean algunos países cómo han ido, incluso en España. Muchos de ustedes que me siguen están viendo lo que está ocurriendo con un país que está llevado por la izquierda. Pero bueno, es que como les dije, es algo de humor. Yo pues soy muy aloncista, y de verdad considero que Xabi Alonso, muchachos, o Xabi Alonso es una víctima. Aunque él está haciendo muchas cosas muy mal hechas, está viendo la cámara que no eran muy mal hechas, yo creo que es más una víctima que básicamente pues el culpable como tal, ¿no? Pero creo que Xavi tampoco se está ayudando, y eso también es muy complejo. Un poquito de humor antes de meternos con los temas un poco más serios, cracks. Chicos, para continuar les quería colocar este pequeño clip que me he encontrado en ESPN, en el que Rodra pues está hablando un poquito del Madrid, lo que está ocurriendo, que si aquello, que si lo otro, y este hombre que está abajo, que ya no me acuerdo del nombre, Luis Bow creo que se llama, este que está aquí, el del gorrito, escuchen lo que va a decir, es que es maravilloso. Movimiento, bueno, hay que confiar, no hay que seguir, o sea, es lo que hemos dicho, ¿no? Que hay que ponerse serios hoy, hay que sacar adelante esto como sea, por lo civil o por lo criminal, que se suele decir aquí también. Y claro, lo criminal lo lleváis bien a veces, lo criminal. Oye. Sacáis a veces la carta. No saquemos, no me hace falta ni decir cuando hablo de temas legales, ilegales. Mira, mañana portada de los periódicos en España, una información de Negreira, seguro que después entrarás en las noticias y no encontrarás absolutamente nada. Será un refrito con informaciones que son públicas desde hace 3 años y no sé cuántos, pero pues ya veréis que en los titulares lo que aparecerá será Negreira, no sé qué. No aparecerá el Barça es el nuevo líder de la Liga. Mira chicos, esta gente está disfrutando bastante de ese liderato, y bueno, me parece bastante bien. El fútbol es así, esto puede cambiar mañana sin ir lejos. Mañana puede cambiar esto, porque si el Barça pierde con el Atleti, bueno, me imagino que el Madrid pues
no lo va a tener fácil, y más este Real Madrid en San Mamés, pero puede cambiar para mañana. O sea, mañana me refiero a que ustedes están viendo este video el día del partido del Atlético con el Barça, y mañana que el Madrid juegue con el Atlético puede cambiar así de rápido, ¿no? Y me parece bastante bien, pero ya que vengan a decir que al Madrid por lo civil o por lo criminal, porque lo criminal se le da bastante bien, es que ya me parece un poco ridículo. Ya ni siquiera me parece feo ni nada, me parece ridículo, porque estamos hablando de unas personas que están apoyando a un equipo que, si hay algún equipo deportivo, ya no siquiera estoy hablando de fútbol, que esté involucrado en cosas absolutamente turbias, de cualquier tema que tú te imagines, cualquier cosa que constituya un delito, el Barça ya lo ha cometido. Así de sencillo. No hay ningún delito que yo creo que ni siquiera. O sea, es que me hablan de un homicidio, a lo mejor me sale un tipo por ahí. No, el Barça está involucrado en esto. Es una cosa así, ¿sabes? Imagínate, una vaina impresionante. Y que esta gente venga con estas ridiculeces me parece de locos. Y por cierto, lo del caso Negreira, pues yo no he visto nada. Me parece, o sea, el nivel de este tipo de gente es fácil determinarla, porque acaba de decir de que, o sea, lo que dicen todos, que el caso Negreira es porque el Barça va bien. Es básicamente lo que ha dicho, ¿no? El Barça se ha hecho líder en la liga y ahora sale lo del caso Negreira. Pues curiosamente hoy no ha salido nada tumbando esa teoría ridícula de que sale solamente cuando el Barça, entre comillas, va bien. No, es que me parece sencillamente de loco. Pero bueno, esto es gentuza y esta gentuza hay que tratarla como tal. Vamos a cerrar con lo que les dije de Iñaki Angulo. Y bueno, chicos, aquí está, y con esto vamos a finalizar. El video ha tenido, el que lo ha sacado y lo ha puesto en Twitter, le ha puesto un poco de velocidad para que fluya. Y quiero que lo escuchemos al 100. De Vinicius, que de puertas hacia afuera, evidentemente, pues te salen los muchachos como Hausen y Carreras a decir que no ha pasado nada. Ya os digo yo que las disculpitas de Vinicius, a los que tienen pelos en las pelotas, estaban asintiendo para no crear otro cisco, pero diciendo, anda, vete a tomar por el culo, niñato engreído. Eso es lo que está pasando ahí dentro. Pero claro, tienes a la banda del Peugeot, con Florentino Pérez en el papel de Pedro Sánchez, con Federico Valverde en el papel de Koldo, con Jude Bellingham en el papel de Santos Cerdán y con Vinicius en el papel de Ábalos. ¿Y enfrente qué te encuentras? Enfrente te encuentras a Feijóo. Porque aún viendo que el principal problema del Real Madrid es Florentino Pérez, aún viendo que estos mismos futbolistas estaban el año pasado y que nos llevamos comiendo bochornos, y este vídeo lo he hecho 80 veces, por eso tengo que tener ahí creatividad para buscar diferentes ángulos, nos llevamos comiendo esta mierda, repito, prácticamente durante 15 o 16 meses en sesión continua, cuando vemos que el inglés, que JB, se está convirtiendo en el James de Ancelotti, de Zidane y de Benítez. Cuando estaba Benítez que era gilipollas, luego ya Zidane, y se vio que Benítez no era tan gilipollas con James. Estamos viendo que Vinicius Junior es un auténtico drama, que lo único que sabe hacer prácticamente es protestar. Y estamos viendo que Federico Valverde pone mensajes muy bonitos en Instagram, pero que no se entera de la película desde hace mucho tiempo. Y estamos viendo que el club está dejado de la mano de Dios, con Sánchez Florentino a la cabeza. ¿Y qué nos encontramos enfrente? Nos estamos encontrando a Xabi Alonso. Hay mucha gente dentro que piensa que Xabi Alonso no es culpable. Pero es que desde fuera, cada día es más complicado hacer rally alrededor de Xabi Alonso. Cada día es mucho más difícil bancársela a Xabi Alonso, porque tú ves que está haciendo cosas absolutamente indefendibles. Probablemente sea un detalle chorra, pero lo de ayer de meter a Gonzalo en el 88 y quitar al mismo tiempo a Trent, que es el que teóricamente mejores centros pone para el mejor rematador de cabeza, junto al Picota probablemente, que acababa de entrar Gonzalo, y es que dices, ¿qué coño estás haciendo? Es que ves cómo sigue metiendo a Rodrigo Goes, que ayer ya llegó al récord de ese primer delantero en la historia del Real Madrid, que está 30 partidos sin marcar gol, y dices, es que no te puedo vender, no te puedo defender, Xabi Alonso. Es que obviamente ya sé dónde está el problema, pero es que tampoco me puedo alinear con un entrenador que está tirando piedras contra su propio tejado, que está teniendo un miedo atroz ya a tomar decisiones, porque evidentemente esto empieza en un punto en el cual Xabi Alonso, yo creo que Xabi Alonso llega aquí y por mucho que le habían contado, por mucho que conozca el club, por mucho que él, y esto os lo conté yo, no le hacía ningún tipo de gracia trabajar con el dueño del Real Madrid, yo creo que él, como todos los grandes hombres, piensa, esta situación la puedo cambiar yo. Pero es que... A ver, chicos, es que es un mensaje muy contundente y tiene para todos, porque bueno, en realidad... algo que yo vengo pensando hace muchos días es cómo es posible que estos muchachos que llevan este escudo que significa tantísimo sean incapaces de darse cuenta en dónde están parados, ¿no? Pero también tiene para Xabi Alonso, mira que Angulo siempre ha sido como un defensor de Xavi, pero es que definitivamente Alonso está en un punto en el que yo creo que no sería capaz de defenderlo ni su madre. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo, porque él mismo se ha colocado en una situación compleja y para mí es síntoma de un desgaste total que hay por una plantilla absolutamente desorientada. Creo sinceramente que es lo que sucede y este mensaje es contundente, sí, muchachos, pero
está cargado de muchas realidades que muy probablemente muchos nos negamos a ver durante muchísimo tiempo, y ahora pues estamos entendiendo que este hombre pues ha estado constantemente diciendo las cosas tal y como son, y que por mucho que no nos guste, muchachos, hay que tratar de no caer en lo que cayeron los culés durante muchísimo tiempo, que es la negación absoluta cuando estaba pasando por nuestros ojos. De todos modos, aquí cada quien es libre, por supuesto, de decir y pensar lo que quiera, y sus opiniones me la pueden hacer, por supuesto, saber en los comentarios. Así que lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.